ojos están puestos en lo que va a suceder en unos minutos más, a las 7 horas chilena, cuando una sala de la Corte Suprema de Perú inicie la audiencia que decidirá si el expresidente Pedro Castillo permanecerá o no en prisión preventiva por al menos 18 meses, bajo cargos de rebelión y conspiración. Si bien las manifestaciones han ido poco a poco decantando, se teme que esta determinación vuelva a encender las protestas pese al estado de emergencia. Tomamos contacto a esta hora con Carlos Escafia, analista internacional y director de Relación Internacional y además profesor de la PUC, para conversar sobre este conflicto, ya que ya lleva varios días y aparentemente no se va a encontrar una solución rápida. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, Paloma, y un agrado verte. Efectivamente, hoy es un día en que los peruanos están muy expectantes debido, como bien decías tú, en breves minutos el juez supremo debería leer sentencia de la solicitud que presentó el Ministerio Público respecto de estos 18 meses solicitados por la Fiscalía de la Nación en razón de la acusación que se le hace por rebelión al expresidente Pedro Castillo y también al que fuera, Paloma, su ex primer ministro, el señor Aníbal Torres. Hay mucha expectativa en este minuto de lo que podría pasar. Se ha visto que fuera del cuartel de la Policía Nacional, conocido como Diroes, donde también cumple pena el expresidente Alberto Fujimori, hay una cantidad importante de manifestantes a favor de la libertad del expresidente Castillo que van a estar muy alerta respecto finalmente de la decisión que tome en este caso el magistrado en cuestión, ¿no? Y por otro lado, como bien señalabas tú, ayer el gobierno de la presidenta Dina Boluarte dictaminó un estado de emergencia, una medida bastante acertada y también aceptada por gran parte de la población para controlar básicamente aquellos desmanes y actitudes violentistas que han dejado tristemente un saldo de 12 fallecidos. Hoy se daba a conocer, al promediar las 12 del día, un hecho muy lamentable que golpea duramente a la niñez peruana. Un recién nacido de más o menos 12 días que tenía una afección cardíaca que provenía de Huancavelica, una de las zonas con mayor vulneración social del país, era trasladado a Lima. Y fíjate tú que consecuencia de los bloqueos de carreteras que se han visto de manera permanente, la ambulancia no pudo llegar a tiempo y finalmente esta criatura de recién 12 meses fallece. Es un gesto que, la verdad, un hecho que enluta de manera importante a la niñez peruana. Mientras vamos viendo que efectivamente, a propósito de este estado de emergencia en donde la presidenta de la República ordena a las Fuerzas Armadas a que salgan a la calle, se imponga el Estado de Derecho, hemos visto que efectivamente se han visto desbloqueadas ya parte de una zona importante de la Panamericana Sur y en paralelo también la Panamericana Norte. No obstante, existen todavía algunas alteraciones del orden. En este minuto hay 4 aeropuertos que están suspendidas básicamente la función principal, y en Ayacucho hemos visto enfrentamientos importantes entre quienes se manifiestan, pero con cierto grado de violencia, porque fíjate que hay que hacer acá una diferencia importante, Paloma, entre aquellos que se manifiestan de manera legítima y que piden a un unísono que se vayan todos, tanto ejecutivo como legislativo. Hay aquellos que también han aprovechado estas circunstancias tristemente para motivar el caos, para atentar además contra inmuebles públicos y también activos estratégicos. De hecho, hoy las Fuerzas Armadas están resguardando estos activos estratégicos con la finalidad claramente de que estos desmanes no continúen, ¿no? Pero hoy, vuelvo a decirte, la expectativa es básicamente conocer cuál va a ser el resultado de esta sentencia, ¿no? De estos 18 meses que pide la Fiscalía de la Nación.
Bueno, ¿qué piensas tú con respecto a eso? ¿Crees que finalmente se va a decretar esta prisión preventiva que pudiese ser de 18 meses? Y por otro lado, ¿se llevará a cabo finalmente esta sentencia por rebelión y conspiración, considerando que al menos la defensa del expresidente Pedro Castillo dice que para acusar de rebelión a una persona tendría que haber existido levantamiento de armas, cosa que finalmente no sucedió? Mira, a ver, primero yo siempre recurro a una frase que utilizo de manera permanente y es que en Perú la constante, Paloma, es la ausencia de predictibilidad. Por tanto, cualquier cosa podría pasar. Pero si hacemos un correlato en relación a los hechos, a la sucesión de hechos que se han venido dando, en donde veíamos ayer al juez supremo César San Martín, perdón, antes de ayer al juez supremo César San Martín, que desestimaba una acción interpuesta en razón de esta detención preliminar que cumple aún el presidente Pedro Castillo, era desestimada, y el juez supremo César San Martín esgrimía ciertos argumentos respecto de que la rebelión estaba dada no necesariamente en la necesidad en que el mandatario se alzaba en armas, toda vez que él era, estaba en funciones, el jefe finalmente absoluto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces pareciera ser que existieran argumentos reales, concretos, de hecho, que permitirían que finalmente esta solicitud de la Fiscalía de la Nación fuera aceptada por el juzgado. Pero vuelvo a decirte, ¿no? En Perú cualquier cosa puede pasar, así que finalmente lo sabremos en unos minutos más cuál va a ser la decisión de este tribunal. Bueno, por otro lado sabemos que una de las demandas principales de las personas en las calles es el adelanto de las elecciones. La presidenta ya incluso ya mencionó que esto pudiese ser en 2023, pero las personas quieren que esto sea ahora. Pero también ella menciona que está en coordinación con el Congreso, que no es algo que ella pueda hacer por ella misma simplemente sin tener la aprobación del Congreso. ¿Es eso tan así? ¿Qué está esperando? ¿Por qué finalmente no se hace esto? Mira, súper interesante la pregunta que desarrollas, porque efectivamente la calle, el ego, quienes protestan y lo hacen finalmente porque, ojo, si uno revisara una semana atrás, antes de que el presidente Pedro Castillo decidiera tomar esta decisión de cerrar temporalmente el Congreso, había una medición muy interesante, Paloma, y es que el 87% de peruanas y peruanos pedían que se vayan todos, es decir, ejecutivo más legislativo. Entonces, cuando la presidenta Dina Boluarte asumía funciones, luego que el Congreso de la República terminara vacando al presidente Castillo por 101 votos, se daba la línea de sucesión constitucional y ella asumía funciones. A los días siguientes, Paloma, que lo hace, ella pareciera ser que logra sintonizar socialmente cuál era el reclamo de la sociedad y señala que su gobierno iba a ser de transición, una administración de transición que no necesariamente ella pretendía, aunque jura diciendo que culmina su mandato en julio del 2026, ella dice que podría adelantar elecciones para el 2024. El tema es que ese tiempo, que de alguna forma responde al orden constitucional establecido, porque deberían haber 2 legislaturas de 87 votos cada una para que se diera eso, sumado además al tiempo que requiere la autoridad electoral para promover un proceso electoral en donde exista fórmula presidencial más fórmula legislativa. Entonces, necesariamente se requiere un tiempo determinado que decían que podía ir a 16 meses. En este minuto, esta manifestación que hace la presidenta Dina Boluarte se constituye en un proyecto que lo presentó ya al Parlamento. El Parlamento en este minuto está discutiendo este adelanto de elecciones y lo que se ha dicho es que probablemente podrían, haciendo esfuerzos interesantes, están en este minuto debatiendo un dictamen del adelanto de elecciones, podrían darse esta figura en diciembre del año 2023 y la juramentación del siguiente presidente o presidente de la República
se daría en julio del 2024. Finalmente son los tiempos establecidos de acuerdo al orden constitucional que no pueden vulnerar. Claro, hay sin duda otro camino, ¿no? Pero finalmente el otro camino está en manos de la presidenta Boluarte, que es su renuncia, ¿no? Si ella renunciara, se activa la sucesión constitucional, Paloma, y asumiría el presidente de la mesa directiva del Congreso y debería convocar elecciones en un plazo de entre 6 y 8 meses. Pero en este minuto lo que se está haciendo, vuelvo a decirte, yo diría que con un ánimo importante de civismo y sintonía social, al menos manifestado por la propia administración de Dina Boluarte, es promover este adelanto de elecciones. Y vuelvo a decirte, en este minuto el Congreso debate este dictamen, están en este minuto el Parlamento unicameral realizando esta labor y finalmente, y en paralelo tenemos además la decisión que tome el magistrado respecto de la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Castillo. Bueno, hay que estar bastante atento con lo que ocurra con respecto a eso, porque además existe, ¿cierto?, una falta de liderazgo en Perú. Hay que ver qué va a ocurrir con la izquierda, porque también Dina Boluarte no ha tenido el alcance que quizás ella misma esperaba, y la derecha también está un poco falta de liderazgo, así que hay que estar atentos a los nuevos liderazgos que puedan surgir, los nuevos nombres que puedan surgir ante este adelantamiento de las elecciones generales. Carlos Escafi, director del think tank Reacciona Internacional, muchas gracias por conversar con nosotros. Un gusto como siempre, Paloma. Buenas tardes. Buenas tardes.